accident, my mistake. Before I don't know the rules. Now I know the rules. ¿100 pavos por una hamburguesa? A Salt Bae le han puesto a caldo en una crítica, diciendo que su restaurante es el peor de la ciudad. Vamos, que la experiencia fue un cuadro. La comida, un timo. El servicio, súper borde. Y la cuenta, un atraco a mano armada. Es que te pones a pensar y flipas. ¿Cómo puede ser que un simple gesto de muñeca, echando sal, catapulte a un tío a ser un fenómeno mundial? El hombre ha montado un imperio millonario partiendo de un vídeo viral. Lo de este mundo es para flipar. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo la misma fama viral que lo construyó es ahora el fuego que está arrasando con su imperio? Y encima, a la misma velocidad. Hoy vamos a pasar de los chuletones con pan de oro y las cuentas de infarto. Vamos a desgranar la historia de Nusret Gökçe, alias Salt Bae. Es una historia de ambición, de un ego por las nubes y del precio que pagas cuando tu marca personal es un castillo de naipes. Nusret Gökçe nació en el 83 en Turquía, en una familia sin un duro. La cosa estaba tan mal que dejó el colegio con solo 12 años para currar en una carnicería. Y a partir de ahí, el tío no paró. Vamos, la típica historia del que empieza desde abajo, ¿no? Un chaval que no tenía literalmente nada, salvo una pasión loca por la carne y unas ganas desesperadas de triunfar. El tío tenía una misión: recorrerse el mundo, desde Grecia hasta Argentina, currando gratis solo para aprender el arte de la carne de los mejores maestros. Y entonces le llegó su gran oportunidad. A base de puro esfuerzo y talento, Nusret consiguió que un inversor con pasta, Faris Senen, soltara la guita para el primer restaurante Nusret. El origen de todo. Era la historia de superación definitiva, la prueba de que se puede llegar a lo más alto. Pero pasa una cosa. Estas historias suelen ser demasiado bonitas para ser verdad. Y esta, desde luego, lo era. Sobre todo cuando el protagonista empieza a autodestruirse. Para Salt Bae, todo empezó a torcerse cuando un escándalo tras otro saltaba a los titulares. Supongo que cuando te haces famoso en internet tan deprisa, se te olvida que la realidad es otra historia. Y Salt Bae tuvo que descubrirlo por las malas. En 2016, literalmente nada más morir el líder cubano Fidel Castro, a Salt Bae no se le ocurre otra cosa que subir una foto imitándole. El texto que la acompañaba: siempre estarás en mi corazón. Vamos, una estrategia brillante. Si lo que buscas es cabrear a toda la comunidad cubana de Miami, donde precisamente tenía negocios, la gente lo machacó, tachándole de insensible y de ser una falta de respeto. Uno pensaría que había aprendido la lección, pero no. 2 años después, en septiembre de 2018, Salt Bae se metió de cabeza en un escándalo aún mayor. Publicó todo orgulloso un vídeo sirviéndole sus chuletones de lujo, con todo el show, al polémico presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A ver, pongamos esto en contexto, porque es una locura. En ese momento, Venezuela está sufriendo una crisis humanitaria brutal. La gente se muere de hambre, literalmente, y el país está en la ruina. Y en medio de todo eso, tienes a su presidente dándose un festín con chuletones cubiertos de oro que le sirve este tío. La imagen pública es, sencillamente, terrible. El asunto se puso tan feo que hasta el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, tuiteó que no sabía quién de los dos era más payaso. El ejército de internet fue a por él. Acribillaron a malas reseñas su restaurante en TripAdvisor, hasta tal punto que tuvieron que cerrar los comentarios. Esto ya no era una simple metedura de pata. Era una desconexión total con la realidad, un tío completamente perdido en su propia burbuja de ego. Pero el drama no solo estaba fuera, el verdadero caos estaba a punto de estallar también dentro de sus cocinas. Y si pensabas que la cosa no podía ir a peor, te equivocabas. 8 días después del lío con Maduro, ocurrió un desastre literal en su restaurante de Estambul. Un espectáculo de coctelería de un camarero salió rematadamente mal y las llamas prendieron fuego a 4 turistas. Oh my God! Ah! I am the... Oh my God!
Una de ellas era una youtuber bastante conocida, Cristina Cova, que sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo. Su testimonio es escalofriante. Solo recuerdo estar ardiendo en llamas. Y la racha de desgracias no paraba. Mientras lidiaba con el incendio, sus propios empleados estaban a punto de prender otra mecha. En 2019, una demanda explosiva sacó a la luz todos los trapos sucios de lo que pasaba entre bambalinas. 4 exempleados lo llevaron a juicio y ganaron $230.000. ¿La razón? Los despidieron por preguntar a dónde iba el dinero de las propinas. Concretamente, ¿por qué no estaban recibiendo su parte del 3% del bote común? Y eso era solo la punta del iceberg. Un aluvión de exempleados dio un paso al frente, dibujando un retrato demoledor de su jefe. Lo llamaron Tirano, obsesionado con el dinero y la fama, que supuestamente lanzaba amenazas de muerte y creaba un ambiente de trabajo increíblemente tóxico. Detrás de la sonrisa de Instagram había una mini dictadura donde la dignidad humana se tiraba por la ventana. Toda esta polémica dañó gravemente la marca Salt Bae, pero parece que a él le daba exactamente igual. Cuando te crees el centro del universo, empiezas a decir cosas delirantes. En una entrevista con The Times, Salt Bae tuvo el descaro de declarar que es un modelo a seguir para todos los niños y que todos quieren ser como yo. Pero el momento en que perdió completamente el norte fue cuando publicó aquel ticket de Abu Dhabi. ¿El total? Más de $167.000 por una cena. Amigo, esa cuenta no era solo una cuenta. Era básicamente un comunicado público de que vive en otro planeta. A ver, ¿hola? Fecha cuenta de la situación. Mientras el resto de nosotros lidiamos con una inflación brutal, ¿él va y publica esto? No era solo fanfarronería, era una ida de olla en toda regla. Y aquí viene lo mejor. Según parece, la comida que se esconde tras esos precios de locura es malísima. Su restaurante de Londres se convirtió en un meme. Lo acribillaron a malas reseñas en TripAdvisor hasta hundirlo en el ranking, quedando por debajo del 96,8% de los restaurantes de la ciudad. La gente se gastaba un dineral en chuletones, que eran como mucho mediocres. Aguantaba a un personal borde y se iba con la sensación de que les habían timado. A esas alturas, el ego de Salt Bae era el plato más caro del menú. Pero el batacazo definitivo ocurrió en Boston. Su restaurante, Salt Bae Burger, abrió el 18 de septiembre de 2020 y el ayuntamiento se lo cerró casi de inmediato. ¿La razón? Pues nada, un cúmulo de infracciones graves de seguridad. Cosas como bloquear las salidas de emergencia e ignorar por completo las normas COVID en plena pandemia. Fue un desastre total de gestión. Básicamente, un grito a los 4 vientos de «Nos pasamos la ley por el forro». Y luego llegó el momento que realmente acabó con su carrera, transmitido en directo para todo el planeta. La final del Mundial 2022. Ahí, en pleno césped, en el instante más épico de Argentina, Salt Bae simplemente se coló, sin invitación. Y lo que hizo después fue de vergüenza total. Se lanzó a perseguir a Lionel Messi, literalmente agarrándolo y tirando de él solo para sacarse una foto a la fuerza. Se nota a leguas lo molesto y desconcertado que estaba Messi. El pobre solo quería que lo dejaran tranquilo. Pero el momento cumbre de la vergüenza ajena fue cuando literalmente le arrebató el trofeo de la Copa del Mundo a los jugadores, algo que todo el mundo sabe que solo pueden tocar los ganadores y los jefes de Estado. Ahí está, posando con ella, besándola, y para rematar, muerde una medalla. Esto no fue un simple despiste. Fue una invasión en toda regla, una falta de respeto absoluta a uno de los momentos más sagrados de la historia del deporte. This is the accident, my mistake. Before I don't know the rules. Now I know the rules. Next World Cup, I never touch the World Cup. I go to, of course, stadium, see the match, but I never touch again. Lo que el mundo vio
fue un nivel de búsqueda de notoriedad tan desesperado que revelaba a un hombre dispuesto a pisotearlo todo solo por 5 segundos más de fama. La reacción fue tan negativa que la FIFA tuvo que intervenir para controlar los daños, admitiendo finalmente que había tenido acceso indebido al campo. Entonces, ¿qué fue lo que de verdad hundió a Salvae? ¿Fueron los chuletones absurdamente caros? ¿Las demandas interminables? No, eso eran solo los entrantes. El plato principal de su caída fue la pura arrogancia. Pensar que un meme viral podía sustituir a la calidad de verdad, y ya sabes, a no ser un imbécil. Levantó un imperio a base de un meme, pero cuando la realidad le dio un golpe, todo se desmoronó. Olvidó una verdad fundamental. Un momento viral puede darte fama, pero hace falta respeto para construir una carrera. Y el respeto no es algo que puedas esparcir por encima como si fuera sal. Se gana con talento de verdad, un poco de humildad y por cómo tratas a los demás.